Juez de Bogotá condena a 55 años de cárcel al exgobernador de La Guajira por el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, su esposo y un escolta. Exsenador Otto Bula se declara inocente tras haber sido capturado como el segundo vinculado al escándalo de los millonarios sobornos de Odebrecht. Nuevo Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se posesiona y le declara la guerra a la corrupción. Increíble hallazgo en un bus intermunicipal. La policía encuentra 700 millones de pesos en el aire acondicionado del vehículo. Un colombiano entre las víctimas del tiroteo en una playa de México durante un festival de música electrónica. Carlos Vaca hace gol y le salva el partido al Milán. Polillo Gómez se enfrenta con la prensa en Panamá. Buenas noches. Un juez de Bogotá profirió una de las condenas más altas de las que se tenga noticia contra un exfuncionario público. El exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez Gerchar, recibió una pena de 55 años de prisión como determinador del homicidio de la exalcaldesa de Barrancas, Yandra Brito. Camila Orozco está en los juzgados de Palo Quemado. Camila, adelante con los detalles de esta información. Gina, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Como usted lo señala, se trata de una de las condenas más altas en contra de un exfuncionario. Juan Francisco Kiko Gómez fue condenado por el crimen de 3 personas, entre ellas 2 líderes políticos del departamento de La Guajira. Al momento de proferir esta sentencia de 55 años de cárcel, el funcionario judicial aseguró que la Fiscalía pudo probar la relación entre el exmandatario departamental y el recién extraditado y presunto narcotraficante Marquitos Figueroa. En la diligencia, el juez octavo especializado de Bogotá aseguró que la condena de 55 años de cárcel se fundamenta en la existencia de pruebas documentales y testimoniales suficientes para inferir la participación del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Kiko Gómez, en el plan para asesinar a la exalcaldesa de Barrancas en ese departamento, Yandra Brito, en medio de una disputa política. Este crimen fue ejecutado por la banda criminal de Marcos de Jesús Figueroa, conocido como Marquitos. Según la investigación de la fiscal, Yandra Brito habría incumplido pactos políticos a Kiko Gómez. Para el juez, de ahí derivaron las amenazas. Hecho por el cual tuvo que intervenir su esposo, quien en repetidas oportunidades buscó reunirse con Gómez Gerchar. La condena de 52 años de cárcel a Kiko Gómez es por el crimen de Yandra Brito, su esposo Henry Ustaris y su escolta Wilfrido Fonseca, asesinados el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica a los municipios de Fonseca con Barrancas en el departamento de La Guajira. El juez dijo que la Fiscalía había aprobado con suficiencia la relación entre Kiko Gómez y alias Marquito Figueroa, preso e investigado por presuntamente ejecutar más de 100 homicidios en ese departamento. Luego de muchos años de impunidad, por fin condenaron a Kiko Gómez por el homicidio de Yandra Brito, a quien no conocí, pero fue la única que en vida se atrevió a acusar a Kiko Gómez por el homicidio de mi papá, ocurrido hace 20 años, por lo cual las víctimas esperamos que también haya un fallo condenatorio por estos hechos. En el juicio se reveló que el exmandatario departamental protegía a los hombres de Marquitos Figueroa e incluso en su vivienda en alguna oportunidad guardó las armas que eran utilizadas por ellos en estas actividades delincuenciales. La defensa de Gómez Gerchar, preso en la cárcel La Picota en Bogotá desde el 2013, apeló la decisión. Consideramos que no existe una prueba directa que apuntale la responsabilidad del señor Juan Francisco Gómez Gerchar en los homicidios de Henry Ustaris, así como de su esposa, la señora Yandra Brito. El abogado insistió en que no existen pruebas contundentes en contra del exmandatario. En un esfuerzo infructuoso por parte del despacho, se pretendió decir que sí había una prueba directa, que habían algunas pruebas directas en contra del señor Juan Francisco Gómez Gerchar. Sin embargo, seguimos convencidos desde el punto de vista jurídico que eso no es cierto. El juez insistió en que los testigos, a pesar de las amenazas y presiones que recibieron durante el juicio, declararon sobre los hechos materia de investigación. Incluso, muchos de ellos coincidieron en modo de tiempo, lugar sobre los hechos que rodearon los enfrentamientos entre Gómez y Brito y las advertencias en tipo amenaza por la exmandataria municipal frente a estos hechos. Kiko Gómez fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.
Pues Gina, mire, este no es el único proceso que enfrenta el exmandatario departamental. Aún se esperan resultados en las investigaciones por la muerte de Luis López, Luis Rodríguez y Rosa Cabrera en medio de procesos judiciales. En otras noticias de ámbito judicial, en las últimas horas el exmandatario, también Otto Bull, ex senador de la República, se declaró inocente de los cargos que le imputó la Fiscalía por presuntamente ser el intermediario para que la firma Odebrecht en Colombia se quedara con un contrato también de vías en el país. El exparlamentario Otto Bull no aceptó ante el juzgado 82 de garantías los cargos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícitos imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que ahora enfrentará un juicio para intentar demostrar su inocencia en medio del escándalo de Odebrecht. Para la Fiscalía, el exparlamentario fue contactado por la sucursal de la firma en Colombia el pasado 5 de agosto del 2013 mediante la modalidad de honorarios por resultado de éxito, con el fin de que obtuviera el convenio para hacer el mencionado proyecto de infraestructura para la concesionaria Ruta del Sol. El ente acusador estableció en audiencia que para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato se habría materializado un segundo soborno de la firma en el país por un valor de 4.6 millones de dólares para que el proyecto no fuera sometido a una licitación previa, sino que se hiciera de una forma directa. Dicho convenio fue alcanzado el 14 de marzo del 2014. Según la Fiscalía, Odebrecht intentó buscar a Bula para que hiciera el lobby necesario para que la firma se quedara con la adición del mencionado contrato. En este sentido, el exparlamentario habría aprovechado sus relaciones en las comisiones tercera, cuarta y sexta del Senado de la República para que la empresa extranjera lograra su cometido. Los cuestionamientos de la Fiscalía en Colombia surgieron luego de que el Ministerio Público de Brasil hiciera llegar a la Fiscalía colombiana las declaraciones de altos directivos de la firma en las que explicaban en detalle su plan para obtener la adjudicación. Contra Bula, la Fiscalía inició un proceso de rastreo de bienes y propiedades para determinar el paradero del dinero producto de los presuntos millonarios sobornos. Gina, pues mire, otro de los nombres que ha trascendido en medio de esta investigación por presunta corrupción es la del empresario Juan Manuel Barraza, que será escuchado en los próximos días en entrevista en la Fiscalía. Además, el actual senador José David Name ha enviado un comunicado de prensa porque también ha salido salpicado en este escándalo de corrupción, asegurando que está presto a comparecer ante la justicia. La Fiscalía en las próximas horas solicitará en contra del ex senador Otto Bull una medida de aseguramiento por no haber aceptado los cargos y por también haberse negado a colaborar con la justicia. Gina, Santiago, sigan ustedes con más información. Yo me despido desde Palo Quemado. María Camila Orozco, CMI La Noticia. María Camila, gracias. Y en un hecho sin precedentes, la Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura expulsó del gremio a la constructora Odebrecht, implicada en el pago de millonarios sobornos. Tras revelar la determinación, el gremio llamó a los empresarios y a los organismos de control para conformar un frente contra la corrupción. La decisión de la CCI de dejar a Odebrecht por fuera del gremio de la infraestructura dio paso a otras denuncias de corrupción en las regiones. Expulsar del gremio de la infraestructura a la firma Odebrecht, a raíz de las denuncias que provienen del propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En el 96% de los municipios colombianos, los procesos contractuales conducen a únicos oferentes que terminan siendo los adjudicatarios de los contratos. Y lo mismo sucede en los departamentos en un 76%. Para Juan Martín Caicedo es necesario que se cierren las puertas de los contratos a los recomendados políticos. Mientras no se rompa el vínculo entre la política y la contratación, este fenómeno de la corrupción va a seguir proliferando en el país. Las ha convertido en cómplices silenciosas, especialmente a las contralorías regionales, frente a fenómenos de corrupción que se presentan en las regiones, tanto en departamentos como en municipios. El gremio emprenderá una cruzada para combatir la corrupción en la contratación, buscando además el apoyo al proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso para que exista el pliego tipo vinculante por ley en la contratación. La estandarización de los documentos contractuales es una práctica universal que incentiva la transparencia e incentiva también, dijéramos, la participación de muchos oferentes en los procesos licitatorios. Caicedo también defendió a los socios de Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Dijo que estas firmas fueron asaltadas en su buena fe. Y el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura entregar a la Fiscalía todos los documentos y registros de los contratos firmados con la multinacional Odebrecht. En el acto de posesión del nuevo Procurador General Fernando Carrillo, el jefe de Estado pide a la Fiscalía celeridad en las investigaciones contra la constructora brasileña y también señaló que se debe eliminar el beneficio de la casa por cárcel para los corruptos.
Al posesionar a Fernando Carrillo como procurador general, el presidente destacó que las investigaciones sobre el caso de Odebrecht han avanzado en tiempo récord por parte de la Fiscalía. Hasta ahora, ningún funcionario de mi gobierno ha sido señalado de haber sido sobornado por Odebrecht, pero si llegara a verlo, que le caiga todo el peso de la ley. Es más, voy a proponer que por ley, para los corruptos no haya casa por cárcel, ni beneficios por allanarse a los cargos, es decir, por reconocer su culpabilidad. Y que sepan los corruptos que pagarán caro su desprecio a la sociedad y su falta de honestidad. En su discurso, el jefe de Estado aseguró que la lucha contra la corrupción ha sido un objetivo de su gobierno desde el primer día. 6 años y medio más tarde, puedo decir, sin temor a equivocarme, que ningún familiar mío ha hecho un solo negocio con el gobierno, o ha sugerido, o ha estado envuelto en algún tipo de tráfico de influencias. Ninguno de mis hijos o hermanos, ni mi señora, ni mis cuñados, ninguno ha tenido el más mínimo cuestionamiento. Ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción. No tengo y espero no tener jamás a ninguno de mis más cercanos colaboradores en la cárcel por corruptos. Frente al caso de corrupción de Odebrecht, el presidente Santos le pidió al fiscal general aclare a la mayor brevedad si alguno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, estuvo involucrado en la recepción de coimas. Y le he dado instrucciones al doctor Andrade, director de la ANI, quien ha brindado plena colaboración a la Fiscalía en estas semanas para que entregue todas las actas de las reuniones relacionadas con el contrato cuestionado, la lista completa de quienes participaron en la definición del modelo financiero y contractual del proyecto, todos los correos electrónicos de la entidad. Por su parte, Fernando Carrillo, ya en su discurso como procurador, dijo que la garantía e inafectividad de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la veeduría de los acuerdos de paz serán el eje en la misión de los próximos 4 años. Hoy comienza la era de la Procuraduría de la Gente. Es el momento de vencer el escepticismo y el miedo al futuro. Es tiempo de dejar atrás la polarización que erosiona la confianza en la democracia. Es hora de ponerle límites al populismo y al autoritarismo. Pero la corrupción, no la guerra, es hoy el peor enemigo de este país. Vamos a vencerla, porque ser corrupto en Colombia dejará de dar estatus. Advirtió también que trabajará más para obtener resultados que titulares de prensa. El asesinato de un funcionario de Transmilenio dentro de la estación de la avenida Jiménez a manos de un hombre que quería colarse volvió a prender las alarmas sobre los graves problemas de inseguridad dentro del sistema. Por lo menos 187 agresiones contra trabajadores de Transmilenio se presentaron en el último año. El distrito criticó la falta de policía en buses, estaciones y portales. Un minuto de silencio en el centro de control de Transmilenio. Pañuelos blancos y ramos de flores en las estaciones. Y todos los buses pitando al mediodía fueron algunos de los homenajes que se le rindieron hoy a Leonardo Lich, el joven de 22 años que trabajaba en la taquilla de la avenida Jiménez y que fue asesinado la madrugada del domingo por un hombre que se intentaba colar en el sistema. Muy doloroso que hacer lo correcto le cueste a uno la vida. Leonardo estaba cumpliendo con su deber. El año pasado tuvimos aproximadamente 210 agresiones hacia nuestros funcionarios en las estaciones, muchas de ellas con violencia física, no solamente verbal. Según las autoridades, el culpable del homicidio es William Monroy, quien tiene antecedentes judiciales por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La Fiscalía le imputó cargos y podría pagar una condena de hasta 33 años de cárcel. Que lo castiguen, que
mejor dicho, lo metan allá a la cárcel y que pague a mi hijo salir en la cárcel, porque es injusto que como un muchacho que está hasta ahora empezando a vivir y que lo mate sin estar haciendo ningún delito, nada más porque le dijo pague el pasaje. Incluso el presidente pidió justicia y todo el peso de la ley. Respeto por la vida y civismo deben ser pilares de una sociedad. Solidaridad con la familia de Leonardo Lich y castigo para su asesino. Pero la absurda muerte de Lich revive una aguda problemática en el sistema: la inseguridad generada por los colados. Según cifras de la policía, se calcula que cerca de 67.000 usuarios entran sin pagar a Transmilenio cada día, lo que da un promedio de 2.791 por hora, 46 cada minuto. Que estos que se cuelan en Transmilenio, estos avivatos, estos matones, están robándole a los demás ciudadanos cientos de miles de millones. Aunque se han instalado barreras, puertas anticolados y otros mecanismos, la alcaldía considera que el pie de fuerza sigue siendo insuficiente. Tenemos un problema de falta de fuerza policial en Bogotá crítico. Tenemos que todas las grandes capitales de Colombia tienen más policías que Bogotá, en algunos casos el doble, el triple o hasta 5 veces más. Se espera que con el nuevo código de policía se pueda castigar severamente a los colados. Con el nuevo código de policía, nosotros a partir del mes entrante vamos a multar a las personas que estén colando. Se van a tener multas que van entre 195.000 pesos y más de 600.000 pesos. En 2016, 4 personas murieron y 43 resultaron lesionadas al intentar colarse en el sistema. Y en Medellín hay molestia entre las autoridades luego de que la justicia dejara en libertad a 2 ladrones vinculados presuntamente a un caso de hurto que quedó registrado en video. Después de conocerse este video del atraco de 3 motocicletas al propietario de un vehículo y luego de hacerse viral en redes, el alcalde Federico Gutiérrez lideró un operativo récord que dio con la detención de los 3 presuntos fleteros. Sin embargo, hoy 2 de los 3 detenidos quedaron en libertad. Son unos casos que uno también se va quedando ahí como, bueno, a ver cómo nos vamos a organizar pues realmente, porque uno aquí pone el pecho, y uno pone el pecho para coger un agente, que además que ellos saben que todos estamos detrás de ellos, y después ellos quedan por ahí libres como ni nada. Yo espero que entre hoy y mañana queden tras las rejas. Alias Chompiritas y un menor de edad no fueron enviados a prisión por el juez, pues no fueron capturados en flagrancia. Sobre el tercer hombre señalado de participar en el atraco, alias Kevin, sí hay orden de captura. Además, el hombre quien fue víctima del robo también deberá responder ante las autoridades de tránsito por adulterar su placa. Y en el municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, las autoridades investigan la procedencia de 700 millones de pesos en efectivo que fueron encontrados camuflados en el interior de un bus. El dinero era transportado en paquetes camuflados en el sistema de aire acondicionado de un vehículo de transporte público que cubría la ruta Medellín-Turbo. Los movilizaban en un vehículo tipo bus de la empresa Gómez Hernández, el cual cubría la ruta Medellín-Turbo. Este vehículo, en un compartimiento del mismo, al ser revisado por los funcionarios de tránsito y transporte, se ubicó este dinero. El conductor, tanto como su auxiliar, fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Por ahora las autoridades manejan varias hipótesis sobre la procedencia del dinero. Una de ellas la dada a conocer por el ayudante del bus, que asegura que el dinero le pertenece. El auxiliar manifiesta que este dinero era de él, y posteriormente aparecen unas personas, los cuales dicen ser los propietarios de este dinero, a lo cual la Fiscalía está en la averiguación. Luego de la audiencia de imputación de cargos, el juez de garantía dio la libertad condicional a los 2 detenidos mientras continúa con la investigación. La Organización Internacional del Trabajo reveló un informe el cual califica a Colombia como el país con el mayor grado de desigualdad en la región en materia laboral. La Organización Internacional del Trabajo comparó entre los países de Latinoamérica aspectos como las brechas salariales entre hombres y mujeres, entre los trabajadores rurales y urbanos, las oportunidades laborales entre géneros, entre otros aspectos, y llegó a esta conclusión. Colombia, lamentablemente, todavía hoy día es el tercer país más desigual. El organismo explicó los argumentos para decir que Colombia es el tercer país con la mayor desigualdad en el trabajo. La brecha más grande se da entre los trabajadores del campo y los de las ciudades. En particular, tenemos 90% de informalidad, o sea, que no tiene contrato de trabajo, que no tiene protección social, salvo en ciertos sectores como el sector salud, que 11% de la gente en el campo tiene un acceso a la pensión,
que los niveles de salario, de ingresos de los campesinos o trabajadores rurales son 2/3 de lo que gana una persona en la ciudad, que todavía tenemos menos del 60% de la gente asalariada que tiene un contrato formal, escrito, que en el campo 1/3, menos de 1/3 tiene un contrato escrito. Esas son características efectivamente de un nivel de desigualdad a partir de los elementos del propio mundo del trabajo. La protección de seguridad social para los que laboran en el sector rural es muy bajo, sobre todo en acceso a una pensión. Solamente el 11% de esos trabajadores y trabajadoras, de ese 60% que representa el país rural, están vinculadas a los sistemas de protección. Los empresarios son conscientes de la situación que se vive en estos dos ámbitos, pero dicen que se necesitan más condiciones para llegar al campo y ofrecer alternativas de empleo decente. Para desarrollar con productividad y con eficiencia competitiva son limitadas. Por eso Colombia tiene el reto de adecuar todas las condiciones de educación, de salud, de capacitación, de saneamiento básico, de infraestructura, para poder desarrollar adecuadamente estas condiciones. El organismo internacional indicó que el diagnóstico sobre la situación laboral en Colombia ya está hecho. Ahora, con la etapa del posconflicto, se tiene que trabajar en buscar soluciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros también nos volvemos a ver más tarde. A las 8:30 con información internacional y las claves. Los esperamos.